Continuamos haciendo nuestro semáforo acá en Radio Universidad de Chile y lamentablemente este inicio de clases presenciales este marzo ha estado marcado por varias cosas. Por supuesto, tenemos esperanza, tenemos entusiasmo, hay muchísimos estudiantes que están muy entusiasmados y entusiasmadas de volver a ver a sus compañeros y compañeras, pero también lamentablemente hemos tenido noticias bastante inquietantes, desde violencia desatada en algunos colegios entre alumnos y alumnas, y también esta noticia tremendamente inquietante que recibimos los días pasados respecto a la información, información que saltó, ¿cierto?, de un grupo de WhatsApp, estos pantallazos en donde podíamos ver a adolescentes no solamente burlándose de los cuerpos de sus compañeras. Recordemos que el Liceo Lastarria ahora, hace pocos años, es un colegio mixto, sino además incluso planificando actos de violencia explícita, incluyendo violaciones. De verdad, eso es tremendamente complejo de pensar, más cuando veremos hace un par de semanas solamente de conocer este hecho atroz que se vivió en Buenos Aires, además en Palermo, o sea, como en pleno corazón de Buenos Aires, en donde 6 jóvenes estuvieron violando por turnos durante 4 horas a una mujer muy joven, ella tenía solo 18 años, en un auto, en plena vía pública. Entonces, frente a esos casos, uno se pregunta, ¿qué está pasando? Y para hablar un poco, reflexionar respecto a eso, estamos con Verónica Uzcategui, directora de Prevención y Educación de la Fundación para la Confianza. Y como saben, Fundación para la Confianza lleva muchísimos años trabajando en reparar abusos y también en prevenirlos. Y por eso quisimos conversar con ella. Verónica, muy bienvenida, ¿cómo estás? No, muchas gracias a ustedes por esta grata invitación. Es un honor para nosotros participar de estos espacios y efectivamente, como tú bien mencionabas, nosotros tenemos más de una década trabajando en las temáticas de violencia sexual, ¿no? Y lo que nosotros hemos encontrado es que a medida que van pasando los años, nos vamos dando cuenta de cada vez más de cómo ha estado arraigado socialmente actos de violencia que, si bien quizás hace 10, 15, 30 años atrás no se hacía la connotación de que eran violencia, no quiere decir que no haya sido violencia. Y yo creo que es importante partir de la conversación desde allí, ¿no? Porque quiero aprovecharme de este espacio para tratar de derribar ciertos mitos, ¿no? La gente, a veces hay personas que mencionan cosas como, bueno, ahora todo es abuso, o es que ahora están exagerando las cosas, y la verdad es que no. La verdad es que muchos años, muchas organizaciones y personas que han trabajado en estas temáticas han logrado posicionar que estas conductas han sido, son y seguirán siendo inaceptables. Sí, estaba pensando a propósito de lo que dices, ¿no? Estamos ahora de nuevo en pleno juicio del cineasta Nicolás López, y las prácticas de las que a él se le acusan son cosas que se sabían en el mundo del cine durante décadas, ¿no? Y lo mismo que con el caso Weinstein, que finalmente movilizó todo lo que conocemos como el Me Too. Pero claro, llegó un momento en que dijimos, basta. Y eso tuvo mucho que ver con los movimientos feministas, con las agrupaciones de mujeres y también, como en el caso de Fundación para la Confianza, originada, ¿cierto?, por la valentía de víctimas para decir, basta, esto hay que denunciarlo, esto hay que pararlo. Entonces, una pregunta que quizás uno se hace y que me encantaría que aclaráramos, Verónica, es, ¿estamos más violentos como sociedad o más bien lo que está pasando es que estamos visibilizando una violencia que teníamos normalizada? Esto a propósito de lo que tú decías. Es una pregunta súper interesante y yo tiendo a creer que estamos más sensibles, lo que me parece absolutamente positivo, ante las diversas violencias que las personas pueden vivir. Entonces, no es que hoy en día seamos más violentos, es que las personas, y eso es lo que se espera cuando las comunidades y las sociedades evolucionan, van perfeccionando y queriendo que sus relaciones sean mucho más cuidadosas. Y a propósito de lo que tú mencionas, respecto de los casos mencionados, del que está ocurriendo ahora en Chile con este cineasta, lo que ocurrió con el caso de Epstein, lo que ocurrió con el caso del entrenador de las deportistas de la Federación de Olimpiadas de los Estados Unidos, y lo que ocurre con el caso de, lamentablemente, de estudiantes de la Comuna de Providencia, tiene su base en lo mismo, en el poder. Y lo que ocurre ahora es que no estamos tan dispuestos o dispuestas, y yo creo que es importante recalcarlo, esto viene muy, muy afiatado en los movimientos feministas,
no estamos dispuestas a seguir recibiendo este tipo de trato ni este tipo de violencia, y mucho menos luego de haberla vivido quedarnos calladas. Entonces, claro, puede haber una sensación que es legítima de que estamos muy violentos, se hacen funas, hay marchas, hay mochilazo, hay toma, que eso claramente incomoda. E incomoda porque genera disrupción en la cotidianidad. Y eso es un acto político que, si bien esperamos que no tenga que seguir ocurriendo, porque no queremos mujeres violentadas, lo que posiciona es que esa misma disrupción es la que viven las mujeres cuando son víctimas de violencia. Y Y la peor. viven solas. Claro, y la viven solas. Entonces, no, a tu pregunta, yo tiendo a creer que no es que seamos más violentos, es que estamos menos dispuestos a tolerar la violencia y menos dispuestos a dejarla bajo la alfombra. Claro, lo que antes se callaba, hoy día ya no se calla más. Estamos Claro. conversando con Verónica Uzcategui, directora de Prevención y Educación de la Fundación para la Confianza, a propósito de estos temas que de verdad nos inquietan, ¿no? Y tú dijiste una palabra que me parece súper clave, Verónica, a propósito de que estamos ya desarmando mitos, ¿no? La idea de que detrás de esto hay un tema de poder. Porque muchos de los argumentos que han aparecido frente a todos estos casos es, los hombres son así. Los Mm. hombres tienen el líbido muy fuerte, ¿cierto? Y no se pueden controlar. Cuando detrás de eso, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, estamos hablando de un tema de poder, no un tema de líbido. Desarrollemos un poco esa idea. Mira, para mí la respuesta más estratégica a eso es, si fuese incontrolable e incontenible, sería a viva voz y en público. Estas personas, cuando cometen este tipo de actos, y yéndonos quizás al caso específico de las tardes, que tiene unas dificultades muy particulares también, que están íntimamente ligadas con que son todos menores de edad. Uh -huh. Si estos jóvenes, la verdad, estuvieran con la conciencia de que esto es normal, de que no pasa nada, no tengo nada que perder o no tengo nada que temer, hubiesen dicho estas cosas a viva voz. Pero en la conciencia colectiva y en la forma en la que ellos desarrollaron su relación y su dinámica, lo hicieron bajo el secreto, el chantaje, porque lo que ocurre es un poco eso, ¿no? Estos jóvenes empiezan a chantajear o amenazar, a victimizar a las chiquillas, y finalmente esas estrategias de victimización, lo que me vienen a decir, y las estrategias de victimización no son más que las formas que yo uso para abusar de la confianza de otra persona, ¿sí? Esas estrategias que ellos desarrollan están íntimamente ligadas con que saben que lo que están haciendo está mal, pero que se sienten protegidos por lo colectivo, ¿no? Que a mí ese nombre de la manada a mí me genera un poco de disrupción, porque la verdad es que las manadas de animales en general no suelen atacar así a sus congéneres, ¿no? Las No. manadas se cuidan. Entonces, pero tiene esta idea, esta suerte como de cazadores furtivos, Claro, y que además después, refiriendo al caso español, ¿no? De esta violación grupal que claro, sucedió hace algunos años atrás a propósito en San Fermín. Pero también yo pensaba, no sé si tú viste la serie La Jauría, que instala un tema, o sea, que instala esto mismo, ¿no? O sea, es como uh-huh, organización entre varones de un colegio para acosar primero y luego violentar sexualmente a compañeras. Y ahí uno dice, sí. ¿sabes qué me pasa cuando escuché esta noticia, ¿no? Cuando luego me informé, fue como, estamos en un momento tan entusiasta de los movimientos, estamos trabajando tan duro para lograr equidad en muchos sentidos y también de género, ¿no? Y uno pensaría que los más entusiastas, los más prendidos, como es lo que uno ve, también me pasa con mis alumnos en las universidades, son la gente joven. ¿Qué crees tú, Verónica, que está sucediendo con estos adolescentes? Y yo me imagino que lo que pasó en el Astarria es algo que probablemente esté pasando en otros lados también, ¿no? ¿Qué está Sin pasando duda, con estos grupos de adolescentes? sin duda. Y ahí quiero hacer como un paso atrás brevemente, porque quiero ser muy justa en que no son todos los niños del Lastar. Claro. Creo que es relevante también dignificar y hacernos cargo de que esto que está ocurriendo tiene nombre y apellido, que fueron unos jóvenes en particular que tendrán que asumir las consecuencias que correspondan, administrativas, académicas, judiciales. Pero no quiero victimizar a los demás y demás compañeras que están en el Claro. colegio, ¿no? Entonces, creo que eso primero es importante y es un llamado a la comunidad a tratar de ser lo más ponderados. Cuando nosotros trabajamos violencia, la ponderación es un requisito indispensable, partiendo por ahí.
Y tú me preguntas, ¿qué está pasando ahora? Lo que nosotros hemos visto en la fundación es que se ha desarrollado un par de culturas en simultáneo que son muy peligrosas. Una que es la cultura de la violación, que le llamamos en el mundo que trabajamos con violencia, en donde se han replicado de manera muy rápida y muy potente los mitos respecto de la sexualidad femenina. Es decir, el hombre sigue replicando patrones de dominación en contra de la mujer, en la que el consentimiento todavía no está entendido como una parte necesaria de las relaciones sentimentales, afectivas y sexuales, que eso está íntimamente ligado con la educación, ¿no? Y ahí quizás pudiéramos abrir brevemente la conversación hacia ese lado. Y por otro lado, yo tengo que creer que aquí hay un vínculo con la hipersexualización de la infancia. Tenemos también culturas ahora, yo no sé si tú te acuerdas, hace como unos 2 años, que salió una publicidad de una venta de zapatos escolares, Sí, me que acuerdo salía una niñita, perfectamente. ya, entonces la Bueno, pero a lo mejor la actitud, gente no se acuerda. Contémosle entonces, era esta claro, publicidad en donde las chiquitas vestidas de escolares estaban puestas en posiciones tremendamente insinuantes y con unas falditas muy claro, cortas, hipersexualizadas, estaban no hay como otra con palabra. una cuestión, como una chupeta y súper coqueta, o sea, hipersexualizadas, por una parte. Y por otra parte, mira, la educación es un tema político que viene de muchos lados. Viene de la casa, viene de la exposición que tenemos a los medios de comunicación, y por eso es que es tan importante estas conversaciones que estamos teniendo, y por supuesto viene de los colegios. Esta cultura que enaltece las culturas narco, por ejemplo, de las mujeres que son forzadas a través de este estilo de vida Y a el tener un reggaetón, cuerpo. digámoslo. Así es. Porque a mí, Entonces, yo tengo una cruzada personal contra el reggaetón, me hago súper cargo de aquello, yo de- también, desde yo también, desde lo musical, pero especialmente respecto a la construcción de imaginarios de género que están instalando. Y absolutamente. Mira, no olvidemos, pero lo voy a poner como no, contexto disculpa, disculpa tú. para que la gente pueda entenderlo. No olvidemos que una de las máximas figuras del reggaetón, el colombiano J Balvin, tuvo que ser censurado por YouTube, ni más ni menos. O sea, a quien más le interesa tener visitas, YouTube tuvo que bajar un video de él en donde él trataba a las mujeres como perras, visualmente también, no solamente en la letra, ¿no? Y eso fue el tiroteo reciente que se tuvieron ahí entre versos con Residente, eso para que la gente como contextualice, como un ejemplo, ¿no? De que este es el tipo de consumo de cultura pop que están teniendo nuestros adolescentes también. Absolutamente, Antonella. Y fíjate, yo le quiero invitar a las personas que nos están escuchando, si viven con adolescentes, que les inviten a hacer un ejercicio, que busquen la canción de reggaetón que más les guste y la grafiquen, que traten de dibujar, no importa la calidad del dibujo, que traten de dibujar y de reproducir gráficamente lo que se está escuchando. Yo me hago cargo de lo que digo como persona que trabaja activamente en la prevención de la violencia y el abuso sexual contra niños y niñas, así como la exposición a pornografía es una vulneración gravísima de derechos. Yo creo que la exposición a contenido que es derechamente misógeno, violento, que describe formas de maltrato explícito a la mujer, también es una vulneración de derechos. Y desafortunadamente no pareciera haber una iniciativa colectiva que se haga cargo de eso. Yo no tengo problema con el género en sí mismo. Mi problema, igual como no tengo problemas con el cine, Uh -huh. mi problema es con la industria, por ejemplo, de pornografía, como páginas de internet que tienen videos que no son consentidos por muchas mujeres, que siguen lucrando con eso. Como eso yo lo considero abuso, considero el mismo abuso lo otro, ¿no? Quizás no voy a tener tanta receptividad con esta opinión, pero ciertamente creo que esta exposición permanente, accesible, inmediata, ahora, yo puedo poner mi teléfono y escuchar cualquier tipo de estos temas, por supuesto que genera un impacto en la forma en la que se relacionan los jóvenes y las jóvenes. Siempre ha sido así. Ahora, pensemos también que, de nuevo, como esto sucede dentro de un contexto cultural, y tú decías, la educación es responsabilidad de varios factores, ¿no? Está el Estado, a través de los ministerios de educación que se supone que tienen que guiar. Todavía no hemos podido pasar una ley de educación sexual integral en nuestro país, y recordemos que los argumentos de quienes están en contra de esta ley tienen que ver con la idea además, muy mal conceptualizada, ¿cierto? De la ideología de género, ¿cierto? De la hiperliberización de nuestros niños, cuando exactamente es lo contrario. Lo hemos hablado acá con José Andrés también respecto a lo importante que es
que los niños tengan herramientas para poder enfrentarse a estos contenidos, por una parte, ¿no? Pero por otro lado, también lo que tú decías, ¿no? ¿Qué estamos haciendo los adultos? ¿Cuánto nos sentamos a conversar con los niños? Entonces, como para ir cerrando, Verónica, y este tema da para un montón, así que seguramente vamos a volver a hablar al respecto, ¿qué hacemos hoy? Quienes están en casa escuchándonos, en sus autos, en sus trabajos, diciendo, yo tengo niños y niñas, y yo tengo adolescentes en casa. ¿Cómo trabajo con ellos estos temas? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, esta noticia un disparador para el diálogo? ¿Qué es lo que debería hacerse, sientes tú? Tú acabas de dar en una gran tecla, que es conseguir el disparador del diálogo. Para los padres es difícil tocar estos temas con los hijos por varias cosas. Primero, porque me da miedo saber que mi hijo o mi hija pueda estar siendo víctima de violencia. Y en ese miedo quizás me paralizo. También me puede dar miedo enterarme de que mi hijo es el que ejerce violencia, mi hijo o mi hija. Esto aplica para todo, para el bullying, para la violencia sexual, para cualquier tipo de cosa. Eso por una parte, conseguir un tema que nos sea cercano. Lo segundo, hay una guía que yo les puedo compartir, te la puedo hacer llegar, que habla de comunicaciones efectivas de temas difíciles, una guía que hizo una fundación ecuatoriana, y lo que se propone es que lo primero que nosotros tenemos que hacer es derribar nuestros propios prejuicios para con nuestros hijos. Desafortunadamente nosotros vemos a los niños desde unas miradas absolutamente adultocentristas, como por ejemplo lo que se llama la cultura de la propiedad. Mi hijo es mío, con mi hijo yo hago lo que a mí me da la gana, aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el adulto y tú eres el pequeño. O por ejemplo, la cultura de la peligrosidad. Los niños son peligrosos, no son dignos de confianza, no toques eso que se te va a caer. Lo tercero también es la cultura de la prescindibilidad. No le preguntamos a los niños con frecuencia cuáles son sus opiniones al respecto de las decisiones que tomamos en la casa. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué te parece a ti esto? ¿Qué sientes tú ante esto que está ocurriendo en este colegio? ¿Qué piensas tú y qué pensarías tú si esto estuviese ocurriendo en tu liceo? Entonces, no hay una receta mágica. Quien diga que hay una receta mágica para prevenir la violencia, por favor que me la dé, porque en definitiva la verdad es que lo que nosotros hemos visto es que a medida que evolucionamos, evoluciona también la forma en la que nos violentamos. Ahora tenemos todo el mundo digital. Antes los niños que sufrían acoso escolar se iban del colegio y ya no sufrían más acoso. Ahora el acoso puede llegar a ser sostenido 24/7. Entonces, perdón, y para culminar la idea, eso por una parte, y por otra parte también, hacernos cargo del propio desarrollo de nuestros hijos. Un niño de 7 años no tiene por qué tener un dispositivo electrónico de celular, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no está capacitado, no ha desarrollado todavía las habilidades cognitivas para hacerse cargo del riesgo que eso supone. Hay una fundación argentina que se llama Fundación Grooming, y con esto cierro este tema, que dicen, no podemos nosotros exigirle a nuestros hijos que sean transparentes y claros cuando yo le abro una cuenta en una red social para la cual no tiene edad para acceder. Bueno, sí, si las mismas redes sociales, que son las más interesadas en tener usuarios y usuarias, ponen límites, los papás deberían escuchar esos límites para empezar. Verónica, querida, se me va el tiempo, pero yo creo que sí podríamos agregar para cerrar, ¿no? Tú dices que no hay una fórmula para evitar los abusos, ¿cierto? Pero yo creo que sí ayuda mucho iluminar. Y eso es lo que hacen ustedes por más de una década en Fundación para la Confianza, eso es lo que estamos haciendo también desde Radio Universidad de Chile, iluminar estos temas, no dejarlos en la oscuridad, hablemoslo, expongámoslo y veamos qué nos pasa con eso que está sucediendo. Sentimos que desde ahí puede ser un aporte, así que muchas gracias, Verónica Uzcategui, directora de Prevención y Educación de la Fundación para la Confianza, por este tiempo y por tu generosidad con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación tan generosa, por este espacio, y efectivamente la confianza lúcida como patrón de nuestras relaciones. Confiemos de manera crítica, hagámonos cargo de hacer preguntas que sean incómodas y seamos capaces de recibir también esas preguntas incómodas. Agradecida con la Radio Universidad de Chile por esta maravillosa invitación, y sigamos juntos y juntas luchando por un mundo sin abuso sexual. Seguiremos en campaña por eso. Nosotros tenemos que despedir el programa. Mañana a las 10 regresamos para hacer unos nuevos semáforos. Que estén muy bien. Chao.